Bien, hermanos, hoy llegamos al capítulo 7 del segundo libro Samuel. Hemos visto en dos exposiciones anteriores los otros capítulos del 1 al 6 y hoy estamos en el 7. El título para el sermón de hoy es El sueño de David y el pacto de Dios. Tenía dos o tres títulos posibles, pero este fue el mejor. El sueño de David y el pacto de Dios. Capítulo 7 del segundo libro de Samuel. A las personas les encanta soñar. A las personas les encanta soñar. El pobre sueña con ser rico y el rico sueña con ser más rico. Y los políticos sueñan con siempre quedarse ahí y estar siempre con la autoridad. Y todos tenemos un sueño de algo. Bueno, hoy me está fallando la voz, no sé qué pasa. Todos soñamos con algo. Soñamos con un mundo mejor, en el cual tengamos todo lo que en el presente no tenemos o no pudimos lograr y cosas por el estilo. Todos tenemos un sueño. Y el que no tiene un sueño, bueno, ese no está vivo. Porque todos soñamos con algo. Todos soñamos con algo. Bueno, hubo un hombre en el siglo XX que tuvo un sueño. Y hasta dio un discurso. Yo tengo un sueño. Martin Luther King Jr. Porque el papá se llamaba igual. Nacido en 1929, asesinado en 1968. Fue un pastor bautista y fue un activista en defensa de los derechos de los negros afroamericanos. Y él tenía un sueño, que los negros y los blancos pudiesen convivir como iguales sin el fantasma del racismo ni el de la injusticia social. Y se dedicó a eso activamente. Y precisamente por esa causa fue asesinado. Así lo plasmó en su famoso discurso titulado Yo tengo un sueño, que pronunció el 28 de agosto de 1963. Bueno, yo tenía como 2 años quizás. Desde la escalinata del monumento a Lincoln. Yo tengo un sueño. Le iba a traer un pedacito de ese discurso, pero bueno, este discurso es largo. No, mejor no mencionar ninguno. Pero muy interesante. Bueno, el rey David también tuvo un sueño. Y de esto es lo que nos habla el capítulo 7 del segundo libro de Samuel. Lo más importante de esto es que detrás de ese sueño, Dios tenía un propósito. Lo importante no es si usted y yo tenemos un sueño o no. Claro, deberíamos tenerlo. Sino que lo más importante es que detrás de ese sueño, Dios también tiene un sueño con nosotros. Un propósito con nosotros. Y el punto es que Dios tenía un propósito mayor y mejor para David detrás de ese sueño, que era un propósito que David tenía. Veamos entonces este capítulo bajo dos títulos o encabezados. Número 1, una casa para Dios. Y número 2, una casa para David. Los primeros 11 versículos nos hablan de ese sueño que David tenía, que era hacerle una casa, es decir, un templo, a Dios. Y el escritor sagrado no nos dice la fecha, solo dice que cuando David expresó este deseo de hacerle una casa, un templo a Dios, él estaba disfrutando de paz de todos sus enemigos. Ya había vencido a sus enemigos más importantes. Yo pienso que el autor se adelantó en el orden cronológico de los hechos, porque en el capítulo 9 y 10 es que se narra todos esos enemigos que David venció y trajo la paz a Israel. Así que pienso que posiblemente hizo un adelanto cronológico de los hechos, posiblemente. Y dice el capítulo 7, versículo 1, que cuando David expresó este deseo de hacer una casa a Dios, David estaba disfrutando, es decir, David y la tierra de Israel, por supuesto, estaba disfrutando de paz de todos sus enemigos. Dice el versículo 1, aconteció que cuando ya el rey David habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor,
y entonces leeremos el versículo 2 más adelante. En el capítulo 8 se describen algunas de esas victorias de David sobre sus enemigos. Y el autor recalca en el capítulo 8, versículo 6, y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue. Es decir, que esa paz que disfrutaba David y todo su pueblo no era fruto de la capacidad de David o por su destreza, y mire que la tenía. Le tocó desde jovencito desarrollar una destreza en la pelea, porque se pasó la juventud temprana, ¿verdad? antes de los 20 años, diría yo. Y más, porque se cree que cuando mató a Goliat, David tenía alrededor de sus 17 años, quizás, posiblemente. Entonces, desde antes de los 20 ya le tocó ser fuerte y pelear. Y adquirió pues todos esos años defendiéndose de Saúl, que lo estaba persiguiendo, y dirigiendo 600 hombres que se le unieron. Adquirió bastante experiencia en la pelea, en la guerra. David era un hombre con mucha experiencia en guerra y en pelea, y eso hay que recalcarlo. Pero lo que recalca el versículo, el autor aquí, es que fue Jehová que le había dado reposo de todos sus enemigos. Y en el capítulo 8 recalca lo mismo. Dios fue quien le dio la victoria por donde quiera que él iba. Ahora, se describe a David, por lo tanto, como el rey ideal desde el punto de vista político, y claro, desde el punto de vista también de los ojos de Dios. Se recalca este rey ideal, el que vence a los enemigos y trae paz a su pueblo. ¿Quién no quiere un gobernante así? Que vence al enemigo y trae paz a su pueblo. Eso hizo David, claro, con la ayuda de Dios. Sometió a sus enemigos y estaba tranquilo en su casa y en su palacio, disfrutando esa paz y estabilidad nacional. Ahora, cuando usted está tranquilo, es que usted puede sentarse a pensar qué es lo que usted quiere hacer. Y David estaba en esa posición, estaba tranquilo. Los enemigos de Israel no eran problema ya, estaban subyugados. Entonces, en esa tranquilidad, en esa paz política y nacional, David entonces dice, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Y entonces es ahí que le dice al profeta Natán, que es la primera vez que aparece este personaje, y es un profeta, y que tomará un papel importante en lo sucesivo en el gobierno de David. Dice el versículo 2, le dijo Natán, mira ahora, yo habito en casa de cedro, sí, una buena madera, de una buena casa, y el arca de Dios está entre cortinas. ¿Se acuerdan? El arca de Dios, que David la fue a buscar allá a la casa de Abinadab y la trajo a Jerusalén y le hizo una tienda, quizás parecida así al tabernáculo, que era con telas especiales, muy bonitas, etcétera, etcétera. Estaba allí en tienda, entre cortinas, pero David estaba en su casa propia, hecha de una buena madera de cedro, una casa fenomenal, fenomenal. Posiblemente esta casa se refiere a su palacio de gobierno o se refiere a su casa propia personal, que también servía de casa de gobierno. En otras palabras, David está diciendo, mira qué cosa, yo tengo una casa propia buena y Dios está allí en una tiendita de campaña, entre cortinas, está el arca allí. Eso como que no va, eso como que no se ve bien. Yo quiero hacer algo, hay que hacer algo. Yo me esforcé, fui a buscar el arca a la casa de Abinadab, la trajimos, sí, pero está en tienda ahí. Y ya tú sabes, han pasado los años. Yo en una buena casa, ¿y Dios qué? Una tiendita ahí, en algo vulnerable. El arca está reposando, el arca está en Jerusalén, sí, pero en una tienda de campaña, de tela, algo que como que no es digno de Dios. Y el profeta Natán le dice a David algo que de seguro que yo también se hubiese dicho, o usted. ¿Qué le dijo Natán? Haz lo que tú quieras porque Dios está contigo. Cuando usted le dicen, haz lo que tú quieras, que Dios te apoya, que Dios está contigo, claro, todo lo que sea bueno y correcto, ¿verdad? Estamos hablando. Y
David estaba en esa actitud y el profeta le dice, haz lo que tú quieras, que Dios está contigo. Bueno, eso es muy importante, pero Natán no había consultado a Dios antes de decirle eso a David. No había consultado con Dios. Él le dice, bueno, eso es un buen deseo lo que tú tienes, echa para adelante. Yo te apoyaré como profeta. En esto David contrasta con su antecesor, Saúl, que no tenía ni la pizca de un sueño de hacer algo con el arca de Dios. Ni un templo, ni nada que se le pareciera. Saúl se obstinó en perseguir a David porque sabía que Dios lo prefería a él en lugar de Saúl. Y en su obstinación desobedeció constantemente a Dios, y no solamente eso, arrastró a sus propios hijos a la trágica muerte que a él le esperaba. Eso es impropio, eso es una maldición. Los padres no tienen por qué arrastrar a los hijos a esos tristes finales, pero eso fue lo que hizo Saúl. Arrastró hasta a sus hijos, que él quería el reino para sus hijos, pero los arrastró a una muerte trágica como la que le esperaba a él por causa de su desobediencia a Dios. Oh, hermanos, y yo pregunto aquí como especie de paréntesis o interludio, ¿cuál es tu sueño más grande en esta vida? Saque esos sueños, porque todos tenemos sueños de tener casa propia, de vivir bien, de tener una profesión. Eso lo damos por sentado. Pero aparte de todo eso, ¿tú tienes un sueño para Dios? ¿O solamente te conformas con ser cristiano? Mi mamá siempre dice que hay gente en el mundo que no sabe ni por qué está vivo. Están viviendo porque Dios le dio la vida, pero ellos ni saben por qué están vivos. No van a la iglesia, no oran, no leen la Biblia, no hacen nada. Entonces, al fin y al cabo, no saben ni por qué están vivos, dice mi mamá. No saben ni por qué están aquí. Bueno, hay cristianos, con todo respeto, que a veces no saben ni por qué son cristianos. Porque no tienen un sueño para Dios. No tienen algo como que le dé vida a su vida cristiana, un sentido a su vida cristiana. Se conforman con venir a la iglesia en tiempos especiales. A veces he dicho aquí predicando, yo tenía un coro en Puerto Plata, que eran 30 voces, pero para Navidad venían 30 gente más. ¿Por qué? Porque querían participar en la cantata. Entonces, después que hacíamos la cantata el 25 de diciembre, el coro volvía otra vez a 30 personas. Y el año entero eran 30 personas. Cuando había una actividad especial, ahí está, yo quiero cantar en el coro, sí, porque la cantata, eso es una cosa, se llenaba el templo, es una cosa, un evento, todavía es un evento en la iglesia allá. Entonces todo el mundo quería participar. Hay gente así que solamente como en momentos especiales es que se ven en la iglesia, pero como que no tienen un sueño para Dios, que les anime a tener un compromiso con Dios. Tener un compromiso a su vida cristiana. Y la vida cristiana es floja todo el tiempo. No tiene como una chispa que le encienda el motor a esa vida cristiana los 365 días del año. Y 366 si es bisiesto, etcétera, etcétera. ¿Tienes, hermano, un sueño que tenga que ver con Dios? ¿O solamente tienes los tuyos propios? Quiero casa propia, quiero... ¿Y Dios qué? ¿No tienes un sueño para Dios? La respuesta del profeta Natán, como ya dije ahorita, fue: anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Pero el profeta no había preguntado a Dios, ¿qué le digo? ¿Qué le digo a los reyes? Y entonces el versículo 5 en adelante nos dice que esa misma noche, Dios se comunicó con el profeta y le dijo: dile esto a David. Esa conversación que tuvieron ustedes, que David te dijo, ahora dile a él esto que yo le mando a decir. Los versículos son amplios, no se los voy a leer todos, pero vamos a resumirlo. Lo que Dios le dijo a David o le mandó a decir a David con el profeta, fueron dos cosas. La primera: yo nunca he pedido que me hagan casa. Eso fue lo primero. Versículos 5, 6 y 7. Ve y dile a mi siervo David, así ha dicho Jehová: ¿tú me has de edificar casa en que yo more? Ciertamente no he habitado en casas desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy,
sino que he andado en tienda y en tabernáculo. Y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel, he hablado yo palabra alguna diciendo, ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? Dicho en dominicano, y yo he pedido casa. Yo nunca he pedido que me hicieran casa. Dios no estaba rechazando el buen deseo de David. Lo que él estaba recalcándole es, lo que tú quieres hacer, yo nunca lo he pedido. No es que Dios estaba rechazando a David. Dios quería un templo en donde su pueblo se congregase para la adoración. Claro que sí, porque más tarde ese templo se hizo. Salomón, hijo de David, lo hizo. Pero David nunca llegó a hacerlo porque Dios no se lo permitió. Y de hecho, en el cristianismo, los templos llegaron a ser, y todavía hoy son, una parte importante de la cristiandad. O sea, de la expresión de la fe. Los templos, o casas, o sitios de reunión son importantes, porque la iglesia de Cristo se reúne ahí para adorar, para alabar a Dios, para enseñar la palabra de Dios, para instruir a los niños. Son una parte esencial de la vida cristiana y de la predicación del evangelio y de la expresión de la fe del creyente. Número 2, la segunda cosa que Dios le mandó a decir a David es, yo te haré casa. Oiga, David quería hacer una casa, un templo a Dios, y Dios le dijo, yo no he pedido eso. Pero en segundo lugar le dice, yo sí te haré una a ti. Yo te haré casa a ti. Versículo 11. Asimismo, Jehová te hace saber que Él te hará casa. Esa palabra casa, ahí lo que significa ahí, no es un templo, sino una dinastía real. Tu casa, tu familia, tu trono va a perpetuarse. No como pasó con Saúl, que cuando murió Saúl, murió el reino ahí. Porque sus hijos también murieron y además Dios no tenía en planes darle el reino a los hijos de Saúl. Dios tenía ya elegido a David para ser el rey de Israel. Cuando Dios le dice, te haré una casa, es decir, construiré un reino estable para ti y tus hijos. Mire, Saúl estaba preocupado porque David era el preferido, el favorito de Dios para sustituir a Saúl. Pero Saúl lo que quería era que Jonatán, su hijo, fuera el rey. Y se pasó todo el tiempo de su gobierno persiguiendo a este muchacho David. Para asegurarle, para matarlo, para asegurarle su trono a su hijo Jonatán, aún sabiendo que Dios tenía a David para sustituirlo a él. Es una prueba de que cuando uno sabe que Dios tiene una cosa que va a hacer, aunque usted trate de cambiar eso no, usted no va a prosperar. Porque como cantamos en el coro, Dios es soberano. Usted no va a cambiar la mente de Dios. Usted no va a cambiar los planes de Dios. Podemos hacer todo lo que querramos para tratar de cambiar la historia, pero ya Dios tenía a David. Y Saúl sabía que el próximo rey era David, pero él quería matarlo para dejarle su trono a Jonatán. Ahora bien, lo que Saúl no logró, Dios se lo regala a David. Dios no solamente le dio el trono a David, sino que le dijo, voy a construirte una casa, un trono estable para ti y tu familia. Es decir, una dinastía. Tu reino va a continuar después de tu muerte. Y ese es el segundo punto de este estudio o sermón. Una casa para David. Versículos 11 al 16. Pero antes de entrar en los detalles, tenemos que decir algunas cosas, porque ya entramos en un tema teológico muy importante. En la Biblia aparecen 8 pactos. Y esta promesa que Dios le hace a David es uno de ellos. Esos 8 pactos que Dios ha hecho con el hombre, solamente hay 2 clases de esos. 2 clases de pactos. Pactos condicionales, que nada más hay 2, y pactos incondicionales. Como dice la palabra, condicionales es que Dios puso una condición para hacer tal cosa. E incondicional es que Dios no puso condiciones, simplemente dijo, yo voy a hacer esto contigo y ya, y punto. No hay condiciones que cambien o
o sujeten el asunto. Hay solamente 2 pactos de esos 8 que son condicionales. El pacto que se llama edénico, que fue el número 1, y el pacto mosaico, que fue el número 5, el pacto con Moisés. Pero no podemos entrar en esta prédica a describir y explicar teológicamente todas estas cosas, por supuesto, porque nos apartamos entonces del sermón. Pero es importante que comencemos ya a manejar esta terminología. Les voy a dar, por lo tanto, una lista en pantalla de estos 8 pactos. Primer pacto, los teólogos reconocen estos 8 pactos. Pacto edénico, un pacto que Dios hizo con Adán y Eva, con el hombre, antes de la caída, antes de Adán y Eva caer en el pecado. El segundo es el pacto adámico, otro pacto que hizo Dios con el hombre, Adán y Eva, representando la humanidad, pero después de que ellos pecaron. Número 3, el pacto noéico, o el pacto que Dios hizo con Noé, capítulo 9 de Génesis. El cuarto pacto es el pacto abrahámico, un pacto que hizo Dios con Abraham, capítulo 12, capítulo 13, capítulo 15 y capítulo 17 de Génesis. En el capítulo 12 que aparece, pero en el 13 lo repite, y en el 15 y en el 17 Dios vuelve y se lo reitera. Número 5, el pacto mosaico, los 10 mandamientos y todos los demás mandamientos que Dios le dio a Moisés, porque no solamente fueron la ley, sino también eran 613 más o menos mandamientos que tenían que ver con la vida civil, social, etcétera, ceremonial, etcétera. El número 6, el pacto palestino, Deuteronomio capítulo 30. El número 7, el pacto davídico, que es el que nos concierne en el capítulo que estamos estudiando hoy. Y el número 8, el nuevo pacto, que aparece en Jeremías capítulo 31, del 31 al 34. De los 8 pactos, solo 2 son condicionales. El pacto edénico, que es el número 1, y el pacto mosaico, que es el número 5. Como dije, no podemos describir todo y explicar todos estos pactos que son importantes para entender la Biblia, especialmente la escatología bíblica. Escatología bíblica significa los últimos hechos o las profecías, las cosas que Dios va a hacer en el futuro. Pero tampoco podemos brincar este tema. No podemos saltar este tema y decir, bueno, hablaremos después, otro día de eso. No. Hay que decir algo. Entonces, vamos a mencionar los pactos más importantes que son relevantes para la iglesia en el día de hoy. Son 3 que voy a mencionar, además del davídico. El primero es el pacto abrahámico, que aparece en Génesis capítulo 12, y Dios lo repite con Abraham en el 13, el capítulo 15 y el 17. En este pacto, Dios sacó a Abraham de Ur de los Caldeos, tierra de paganos, y le dice, sal a la tierra que te mostraré, y lo lleva entonces a la tierra de Canaán. Le promete la tierra de Canaán. Y él entra a Canaán. Y Dios le dice que levantaría un pueblo de él. Un hombre que su mujer es estéril. Y ya, imagínense, vino a tener un hijo a los 80 y pico con una esclava de la casa. Pero con el hijo de la promesa, el hijo que Dios le prometió con su mujer, su esposa, Abraham lo tuvo a los 100 años. Ya cuando un hombre dice, ¿qué voy yo a criar, muchachos, a esta edad? Bueno, a los 100 años fue que Dios se lo dio, para que se sepa que fue Dios que se lo dio, cuando ya todo estaba perdido. La misma Sara se rió, porque mientras que Abraham tenía 100, a Sara tenía sus 80 y algo. Porque a Abraham le llevaba más o menos como sus 20 años. Entonces, la misma Sara ya con 80 y pico dice, pues, ¿qué voy yo a darle un hijo a Abraham si ya yo perdí hasta la costumbre de las mujeres, es decir, su menstruación, todo eso? ¿Qué voy yo a salir embarazada a esta edad? Pero el ángel le dijo, el año que viene, a esta fecha, yo volveré y tú vas a estar de parto. Y así se cumple el plan de Dios. Dios le prometió entonces una descendencia, Dios le prometió la tierra, una nación. Dios le prometió ser bendición a todas las naciones, y ahí estaba incluido la persona de Cristo, el Mesías. Eso en resumen, hay muchas más cosas que se pueden decir. Segundo pacto, el pacto palestino. En Deuteronomio capítulo 30,
En este pacto incondicional también, Dios le prometió a Israel que al final de los tiempos le iba a devolver su tierra. Porque ustedes saben que Israel estuvo en la tierra de Canaán, pero luego perdió esa tierra. Los turcos, toda esa gente sacaron bueno, como por 1000 años o más de 1000 años. Pero en 1948 pues regresaron. Y eso es una prueba de que, como dice la profecía, Dios le va a devolver toda su tierra. No se va a quedar ni un centímetro en manos de los gentiles, no. Toda su tierra que Dios le prometió a Abraham y a Israel, Dios se la va a devolver toda al final de los tiempos. A Israel le ha tocado vivir fuera de su tierra prometida por mucho tiempo, pero la promesa de Dios está ahí todavía. Hay muchos pasajes que se pueden mencionar en Isaías, en Jeremías, en Ezequiel, en el libro de Amós, en el libro de Oseas. Bueno, en todos los profetas menores hay abundantes profecías sobre esta promesa de que Dios le va a devolver toda su tierra a Israel. Se llama pacto palestino porque el nombre original de eso es tierra palestina. Cuando digo palestino no me estoy refiriendo a lo que conocemos hoy como los palestinos, no. Que esa tierra se llama Palestina, pero nosotros conocemos más bien como Israel. Las profecías contemplan un arrepentimiento nacional al final de los tiempos en el que Israel por fin reconocerá que Cristo es el Mesías y que ellos lo crucificaron. Recuperarán toda la tierra que les pertenece. Y de eso habla hasta el apóstol Pablo en Romanos capítulo 11. Una restauración de Israel. Número 3, el nuevo pacto. Estoy mencionando así lo más importante para nosotros. En Jeremías capítulo 31, versos 31 al 34, hay un pacto que Dios hace con la casa de Israel y Judá. Se le llama el nuevo pacto, en contraste con el viejo pacto, que es el pacto de la ley o el pacto mosaico, que está basado en la ley. En este pacto, el nuevo pacto, Dios prometió una conversión y una renovación espiritual individual en el corazón de Israel. Dice Jeremías capítulo 31, que es Dios que está hablando. No tendrán nadie que hablarle a sus compañeros diciendo, conoce a Jehová, porque cada uno me conocerá, porque cambiaré su corazón y mi palabra será sembrada en su corazón. Es decir, que en el milenio, que nosotros creemos en el milenio, como lo enseña la Biblia, después de la venida de Cristo, habrá un reinado de Cristo por 1000 años, donde Israel será restaurado, reconocerá por fin al Mesías y Dios convertirá a Israel, se volverán a Cristo de todo corazón. Sin embargo, ya que el nuevo pacto, el Nuevo Testamento habla de un nuevo pacto que beneficia o incluye a la iglesia, los que no creen en el reino de Cristo terrenal por 1000 años, que menciona Apocalipsis 20, dicen que la iglesia heredó a Israel y sustituyó a Israel en las bendiciones del pacto. Es decir, el nuevo pacto es para la iglesia. Pero según Jeremías capítulo 31, lo que dice Dios ahí, mi pacto con Judá e Israel. Volviendo entonces a nuestro pasaje, segundo Samuel capítulo 7, que es lo que nos interesa, dice el capítulo 7 de Samuel, versos 11 y 12 al 16 y 16, esto fue lo que Dios le dijo a David. Este es el pacto. Asimismo Jehová te hace saber que Él te hará casa. Y cuando tus días sean cumplidos, levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré tu reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino, y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Eso es enfático. Eternamente. En este pacto Dios le prometió a David un trono eterno y un reino eterno. Y que el que haría eso sería un hijo, es decir, un descendiente de David.
Ese descendiente de David es Jesucristo, que se le llama hijo de David. No hijo en el sentido de que nació de David directamente, pero es de la línea real de David. Claro, en primera instancia, el pasaje se refiere a Salomón, que fue el hijo directo de David, que lo sustituyó en el reino y que construyó el templo. Pero a la larga, Salomón murió también. Y varios hijos de Salomón entonces vinieron, descendientes de David, vinieron y reinaron. Pero el reino, la monarquía hebrea desapareció cuando vino la cautividad babilónica, a los 70 años en Babilonia. Pero la promesa de Dios no cayó nunca. De hecho, en Jeremías capítulo 31, versículos 20 y 21, reitera Dios esto. Así ha dicho Jehová: si pudierais invalidar mi pacto con el día y mi pacto con la noche, de tal manera que no haya día ni noche a su tiempo, también podrá invalidarse mi pacto con mi siervo David, para que deje de tener hijos que reinen sobre su trono. Wow, palabra empeñada de parte de Dios. Si ustedes pueden hacer que deje de existir el día y la noche, entonces se podrá invalidar mi pacto con David. ¿Quién ha hecho eso? Nadie. Nadie ha podido anular el día y la noche. El pacto de Dios con David no está invalidado. Sigue firme. Lo que pasa es que está en el futuro todavía. El hijo de David que cumpliría cabalmente y literalmente este pacto es Cristo, quien reinará literalmente sobre la tierra en el trono de David. Dice Jeremías 23, versos 5 y 6. Otro pasaje les doy. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá e Israel habitará confiado. Es decir, la restauración y el arrepentimiento futuro de Israel será en los días que reine Cristo sobre la tierra en el trono de David. Eso no se ha cumplido. Estos textos legitiman nuestra fe en la doctrina del reinado milenial y literal de Cristo sobre la tierra. En el Nuevo Testamento, cuando el ángel Gabriel se le apareció a María y le anunció que ella iba a ser la madre del Hijo de Dios, también le dijo esto. Busque Lucas capítulo 1, versos 32 y 33. Oiga bien, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le concederá el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Eso significa que el milenio será la antesala de su reino eterno. Ahora bien, los teólogos que no quieren reconocer que habrá un reino terrenal de Cristo, espiritualizan y dicen, no, ese es el reino espiritual, Cristo está reinando en la iglesia. Sí, pero no es de la iglesia que está hablando. La Biblia dice que Cristo va a reinar en el trono de David. ¿Dónde fue el trono de David? ¿En el cielo o fue aquí en la tierra? En la tierra. David no gobernó nunca en el cielo. David gobernó aquí en la tierra. Y dice, el ángel le dijo a María, y el Señor Dios le concederá el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. El teólogo por excelencia de estas enseñanzas, Lewis Sperry Chafer, 1871-1952, que el papá de Maribel tenía esa teología, yo creo que Juan la heredó. En inglés son 8 tomos, pero en español son 2 tomos nada más. Yo nunca pude comprar esa teología. No. Fíjense, costaba 5 pesos en ese tiempo, pero yo no lo tenía. Yo estaba en el seminario, eso costaba un tomo así, una cosa, 5 pesos, pero yo no tenía 5 pesos. Entonces, y no quería pedirle a mi papá, imagínense. Pero ese es tremendo libro de teología. 2 tomos en español, pero en inglés son 8 tomos. Dice Lewis Chafer,
El pacto davídico no es cumplido por Cristo reinando en su trono en los cielos, puesto que David nunca se ha sentado ni se sentará en el trono del Padre. Es más bien un reino terrenal y un trono terrenal. Yo no sé por qué tanto empeño en negar el reinado terrenal de Cristo. En los versículos restantes de este capítulo, versículos 17 al 29, David irrumpe en acción de gracias a Dios por bendecirlo con un futuro glorioso para su descendencia y su reino. Y como leímos en los versículos finales, versículo 25 hasta el 29, que lo leímos antes de la prédica, David dice, tú has tenido misericordia de tu siervo, en pensar en mí y darle una casa estable para siempre. Tú has establecido a tu pueblo, le has dado su tierra y le has dado bendición. Y David se explaya ahí en una acción de gracias a Dios por concederle eso. Mire, David no estaba pensando en quién sería su sucesor o que su reino iba a ser para siempre. Saúl sí estaba pensando en eso. David no estaba pensando en eso. David estaba pensando en hacerle una casa a Jehová. Pero Dios estaba pensando en hacerle una casa estable, un reino eterno a David. Oiga, qué bendición esa. Conclusión. 3 lecciones importantes en este capítulo. Número 1. Todo cristiano debe tener un sueño que tenga que ver con Dios. Todo cristiano debe tener un sueño que tenga que ver con Dios. Si usted no lo tiene, no se vaya de aquí. No se vaya de aquí sin tenerlo. Yo le dejo la llave, pero no se vaya de aquí sin tener un sueño para Dios. No viva como dice mi mamá, porque no sabe ni por qué están vivos. Tenga un sueño para Dios. Un sueño que te inyecte pasión por la vida cristiana, por la iglesia, por las cosas de Dios. Y que le dé razón a tu vida. No importa si lo alcanzas o no. Pero ten un sueño para Dios, por favor. Ten un sueño para Dios. Hay gente que solamente se levantan y se acuestan y viven como los pajaritos. Se levantan y se acuestan. Y no tienen un sueño que le inyecte, qué sé yo, vida, ánimo, energía. Le dé razón a su vida cristiana. El apóstol Pablo... después de Jesucristo, mi personaje favorito es el apóstol Pablo. Y Pablo hizo 3 viajes misioneros y el cuarto no fue menos misionero que los otros 3. El cuarto viaje fue como preso para Roma, pero fue un viaje misionero también, porque ahí fue que el hombre predicó en la cárcel, en el Imperio Romano. Ahora bien, con 3 viajes misioneros, Pablo sembró el mundo de aquel entonces, lo sembró de iglesias. Y en el cuarto viaje que cayó preso, pero lo llevaron a Roma, ahí fue que el hombre predicó de verdad. Allá se llevó a Cristo, lo predicó por doquiera. Él se había propuesto, según Romanos capítulo 15, llegar hasta España y pidió a los hermanos oraciones y que lo ayudaran para llegar allá. Le hace Romanos capítulo 15. No hay indicio en la Biblia ni en la historia de que Pablo lograra eso. Yo en lo personal pienso como que sí, que él, posiblemente Pablo llegó. Porque ¿por qué Dios le dejó poner eso en la Biblia? Oren por mí, hermano, y ayúdenme porque yo quiero llegar a España. Y cuando pase por allá, le dejaré la ofrenda que los hermanos en Macedonia habían recogido para los pobres. Él está pidiendo la oración y ayúdenme porque yo quiero ir a España, que era lo más lejos. O sea, saliendo de todo el círculo de entonces, España era como salir al nuevo mundo, ¿verdad? Y llevar el evangelio lo más lejos posible. No sabemos si llegó, no hay indicio de que lo lograse. La tradición dice que cuando le cortaron la cabeza en la guillotina a Pablo, bajo el imperio del terrible Nerón, hay una tradición que dice, le cortaron la cabeza y la cabeza salió, y todavía estaba hablando de Cristo, la cabeza sola, hasta que se apagó. Es una tradición, eso no se ha comprobado que sea verdad. Pero vamos a suponer que sea verdad. Oiga, hasta muerto Pablo está hablando ahí. Que, oiga, yo veo en Pablo el hombre que tenía una pasión por Cristo como nadie sobre la tierra. Cristo nada más. Pero Pablo vivió su sueño
¿Cómo que dice Pablo? Porque para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia. Ese sí vivió su sueño. No el sueño americano, no, el sueño cristiano. Vivir y morir para Cristo. Y termino repitiendo eso. ¿Cuál es nuestro sueño con relación a Dios y su propósito para con nosotros? ¿Tenemos un sueño o no existe ninguno? Si no tiene ninguno, hermano, encuéntralo, pero rápido. Un sueño. Ten un sueño para con Dios, con relación a Dios y con relación a su voluntad. Número 2. Hay sueños que aún siendo maravillosos, Dios no nos lo concede. Siendo aún maravillosos, Dios no nos lo concede. Hay personas que tienen sueños maravillosos con relación a la iglesia. Voy a hacer esto, voy a hacer tal cosa para Cristo. Y usted habla con ellos, tienen un buen sueño, un lindo sueño para Dios. Pero Dios no se lo concede. Y la pregunta es, ¿y por qué? Puede que Dios tenga algo mejor, o que algún pecado o condición personal tuya o mía nos impida que Dios nos permita cumplir ese sueño tan bonito que lo pintamos para Dios. En el caso de David, ese sueño tan bonito de hacer un templo para Dios se vio obstaculizado por una condición personal que tenía David, que Dios no le podía conceder eso. Ya casi entregándole el reino a su hijo Salomón, David le dice en 1 Crónicas, capítulo 22, ¿por qué Dios no lo dejó construir ese templo a él? Dice, 1 Crónicas 22, versos 7 y 8. Y dijo David a Salomón, hijo mío, en mi corazón tuve el edificar templo al nombre de Jehová mi Dios, mas vino a mí palabra de Jehová diciendo, tú has derramado mucha sangre y has hecho grandes guerras. No edificarás casa a mi nombre, porque has derramado mucha sangre en la tierra delante de mí. Aunque David era un hombre que su corazón palpitaba por Dios, no se puede negar que David fue un hombre que mató mucha gente. Fue un guerrero. Tuvo que matar gente para poder gobernar bien. Tuvo que matar gente para poder vencer a los enemigos. Y aunque es verdad, la Biblia dice que Dios estaba con él y le dio la victoria, eso no quita, mató mucha gente. Incluso mató gente inocente. En algunos casos veremos eso más adelante. Entonces, dicho en dominicano, no le pegaba a David construir el templo. Por esa faceta de que había matado muchos. Sus manos estaban sucias en ese sentido. La comparación quizás es mala que voy a hacer ahora, pero es como decir que Herodes el Grande, aquel hombre que llega a los magos allá, y le dice, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Y el rey Herodes dice, ¿de qué tú me estás hablando? Un rey, pero yo soy el rey. Y dijeron, no, pero hay un rey porque hemos visto su estrella y hemos venido a adorarle. Y Herodes dijo, que vengan los escribas, los que estudian las escrituras, díganme de qué me está hablando. Y los escribas dicen, está escrito en Miqueas capítulo 5. Oh, Belén Efrata. Y le lee la profecía, que van a ser el rey en Belén. ¿Y qué hizo Herodes? Mandó a matar todos los niños de 2 años para abajo. Porque ellos le dijeron a Herodes que hace 2 años venían rastreando la estrella. Y llegaron al palacio de Herodes en Jerusalén. Entonces Herodes, en su astucia política, dijo, aquí no hay más rey que yo. Y mandó a matar todos los niños de 2 años para abajo. Imagínese usted, después que Herodes hizo eso, que mató a todos esos niños, venga y haga un edificio y diga, Fundación Herodes con los niños. No, eso no le pega a Herodes. Eso no le pega a Herodes. Fundación Belén. No, pues usted mató a todos los niños de Belén. ¿Qué pasa? Eso no le pega. Abusador, como dice Vila. Eso no le pega. A David no le pegaba hacer el templo. Eso no le pegaba a David. Y Dios le dijo, no, déjale eso a Salomón. Ese muchacho de 17 años, se cree que tenía entre 12 y 17 años, cuando subió al trono. Ese muchacho que no tiene experiencia, ese que yo voy a usar para construir el templo.
Y número 3, y con esto concluyo, si Dios no te concede un sueño para Dios, por lo menos ayuda a otros a cumplir tu sueño si te es posible. Mi mamá, que es de la vieja guardia, ¿verdad?, decía, porque hay los que ni lavan ni dan la batea, ¿cómo es? ¿Verdad? Ni prestan la batea, o sea, ni dan la cosa ni ayuda a otros tampoco. Dios le negó a David construir el templo, pero no le dijo que no ayudara a Salomón. Y David ayudó a Salomón. Le dejó mucho dinero, de su dinero personal, no del gobierno, no, de su dinero personal. Le dejó dinero y muchos materiales, mucha madera, de cedro, y de todo. Y dijo, bueno, Salomón, ya yo voy a morir, ¿okay? Pero tú sabes, el templo. Dios me dijo que yo no lo iba a hacer, porque yo he hecho mucha guerra y muchas cosas, pero me dijo que tú lo vas a hacer. Y le dejó todo preparado, los materiales. O sea, si usted no va a hacer nada, pues ayuda a los otros que hagan lo que está diciendo, lo que quiero decir. Hermano, alentemos a la nueva generación y preparémosla para hacer la obra. Ahora, mientras usted está vivo, también haga algo. Haga algo, y cuando se vaya a ir, bueno, pues ayude a la nueva generación a que siga haciendo la obra para el Señor. Oremos. Padre nuestro, gracias por tu palabra. Gracias por ese gran propósito y ese gran pacto tuyo con David, que reconocemos que todavía tendrá su cumplimiento en la persona de Cristo en el futuro. Ayúdanos a ver estas enseñanzas que hemos mencionado en este pasaje. Ayúdanos a tener un sueño para Dios. Ayúdanos a tener un sueño que le dé razón y vida a nuestra vida cristiana. Y ayúdanos a vivir con pasión la vida para Cristo. Por Él te damos gracias. Amén.